cómo de alguna manera lo que se denomina la cuestión social, que hace evidencia o revela, ¿sí? Lo que son las contradicciones del capitalismo, cómo de alguna manera lo podemos concretar, o cómo de alguna manera podríamos nombrar eso. Podríamos decir que básicamente la cuestión social tenía que ver con la organización del mundo obrero. Supone que básicamente apunta a la constitución del mundo obrero, o la organización del mundo obrero. En ese sentido, también tenía que ver con las huelgas que también ahí se producían, ¿verdad? Y era un dispositivo incipiente de intervención dentro del campo específico del trabajo social. No sé si se habla, siempre sobre todo la gente que trabajó en el proceso de reconceptualización, habla del ejército de reserva de aquellos años, que también eran un componente importante, ¿sí? Yo diría, reivindicando todo el ocultamiento histórico que se ha hecho del tema femenino o del género, diría que de alguna manera esto que se denomina el ejército de reserva era tan importante para entender las intervenciones culturales como el mundo obrero. Por lo tanto, las mujeres tenían el mismo rol, a mi juicio, ¿sí?, de campo de intervención específico que el propio mundo obrero con su huelga y qué sé yo. De alguna manera ese mundo obrero que estaba luchando por reivindicaciones o vindicaciones laborales, también tenía su lado B en la casa, ¿verdad? Donde estaban los niños y las mujeres, ¿sí? Y ese campo, de alguna manera, siempre, yo creo que intencionalmente, se ha tratado de mantener oculto, ¿sí? Y no se le ha prestado mucha atención, ni en su aspecto escritural, de que tengamos muchos textos que revisiten ese pasaje histórico. Siempre se ha centrado más que nada en entender que la cuestión social tenía que ver con el mundo obrero y el macho peludo cavernario de los años 20, ¿sí? Cuando de alguna manera también existían otros fenómenos tan importantes como ese que tenían que ver con la infancia y con las mujeres, básicamente. Por otro lado, esa es una visión clásica, si ustedes se fijan. Es la visión clásica de cómo podemos entender el proceso de cuestión social en los años 20. Si uno empieza a tratar de leer otras formas de comprender lo que era la cuestión social de los años 20 y los dispositivos culturales que ahí jugaban, uno se da cuenta que, de alguna manera, uno podía entender que la cuestión social tenía que ver con la formación y el desarrollo del movimiento obrero, ¿sí? Seguimos con esta misma lectura, ¿sí?, patriarcal, de alguna manera, si se quiere llamar, que sigue leyendo el proceso de la cuestión social, ¿sí?, a la luz del movimiento obrero, y no mirando, de alguna manera, no quiero decir que las mujeres sean una sombra, pero no mirando las sombras del proceso que ahí se producía. Entonces, de alguna manera, esta formación y desarrollo de la clase obrera lo que hace es un ingreso al escenario político de la vida en sociedad de aquellos años, ¿sí? Porque de alguna manera el escenario de la vida social de los años 20 estaba compuesto solo por la élite, ¿cierto? Las élites eran las que tenían vida social, ¿sí? Pero de alguna manera, con todo este proceso de la cuestión social y de la irrupción del movimiento obrero y el auge y su desarrollo, lo que hace es que ingresa un nuevo actor clave para pensar el mundo social de aquellos años. Ya no nos bastaba solamente con entender que el mundo social o la vida en sociedad la realizaban solo la burguesía y la élite de Chile, sino que aquí irrumpe un nuevo actor que también forma parte de ese nuevo escenario, que es la clase obrera, ¿verdad? O el mundo obrero. Y lo que empieza a hacer, y esta es una lectura más marxista, si se quiere decir, pero lo que empieza a hacer el movimiento obrero es hacer ingreso, ¿sí?, con bombo y platillo a este escenario social, ¿sí?, y lo que pretende hacer es de alguna manera buscar el reconocimiento como clase obrera, ¿sí?, que se le reconozca como tal al empresariado o a la burguesía de aquellos años y al propio Estado, ¿sí? ¿Se entiende la lógica hasta ahí? Si alguien no va entendiendo, por favor, me interrumpa. No me tiren un zapato, sí. ¿A la burguesía y al Estado? El obrero, de alguna manera, lo que hace es, o el componente de la organización obrera, lo que hace es irrumpir, ¿sí?, en la vida social. Ya al irrumpir en la vida social, porque antes no existía como actor, ¿sí? Antes, ¿se acuerdan no sé, por el tema de los esclavos, un montón de cosas? Ellos no eran parte de una clase social, no eran parte del mundo social, sino que eran obreros, ¿sí? No tenían una condición de clase. Por lo tanto, no jugaban al interior del marco normativo que plantea la sociedad. Entonces, al irrumpir en este mundo social, lo que hace es que le exigen al mundo de la burguesía y al mundo del Estado, ¿sí?, un reconocimiento como clase.
O sea, lo que le dicen, oiga, burgueses, ustedes entiendan que nosotros somos un actor igual que ustedes y también queremos participar de la vida en sociedad. Lo mismo lo hacen con el Estado. Le dicen al Estado, oiga, reconózcannos como clase porque también queremos formar parte de la vida en sociedad. ¿Se entiende? Podríamos de alguna manera decir que esa perspectiva es una perspectiva más marxista de entender el fenómeno de la cuestión social en los años 20. De alguna manera, lo que hace el tema de la cuestión social es que así lo que quieren, cuando lo ponen en la agenda pública, el mundo obrero, lo que quiere decir finalmente es decir, ojo que históricamente nosotros hemos estado siendo partícipes de esto que se denomina sociedad, pero ahora buscamos un reconocimiento como clase. ¿Sí? Está bien que nosotros siempre existimos, no nos reconocieron, no nos dieron ninguna tribuna, ¿sí? Pero ahora en los años 20, con todo el tema de las huelgas sobre todo, ¿se acuerdan de la salitrera, que fue terrible? ¿Sí? ¿Han escuchado lo que se llama? Bien, muy bien. La cantata, que es muy linda, es muy trágica, pero es linda igual. Entonces, de alguna manera esa canción, o esa cantata, ¿sí? Viene a dar cuenta de cómo era la vida, ¿sí? Del obrero, salitrero en ese caso, ¿sí? Respecto de la sociedad de aquellos años. De alguna manera ellos no tenían ni voz, ni voto, ni nada. O sea, no tenían ahí la paradoja, la representación estaba resuelta sin ningún problema. Se supone que cuando empezamos a hablar de este proceso, estamos en Inglaterra, sobre todo, se está dando el fenómeno del Fordismo. ¿Se acuerdan del Fordismo? ¿Lo han visto? ¿Ustedes ubican a Henry Ford? A los autos Ford sí lo ubican, ¿no? No, en serio, estoy hablando en serio. ¿Los autos Ford lo ubican? El Fordismo viene desde ahí, ¿sí? De alguna manera, Ford lo que hace es generar la producción en serie de artículos. Entonces lo que hace Ford es generar obreros especializados en ciertas cosas, ¿sí? Entonces de alguna manera el auge del Fordismo en Inglaterra lo que viene a hacer también es repercutir en Latinoamérica y se intenta generar el proceso de Fordismo latinoamericano. De alguna manera generar obreros especializados, ¿sí? En ciertas temáticas. Hay documentales súper gráficos respecto de cómo funciona el tema del Fordismo. Sí, yo creo que lo han visto más de alguna vez, que cuando sale una cadena, ¿sí? Donde va pasando un auto y va parando en distintos lugares esa cadena y el obrero va haciendo una cosa en específico. Hace una parada la wincha que traslada el auto y hay obreros que le ponen las ruedas. Avanza el auto, en otra parada hay obreros que lo pintan, en otra hay obreros que le ponen los asientos, etcétera. Esa forma de producción es lo que se denomina el Fordismo, ¿sí? Que viene básicamente de los autos Ford también y de Henry Ford, que era su creador, ¿sí? Y ese proceso de alguna manera repercute también a nivel latinoamericano y se intentan instalar lógicas de producción fordista, ¿sí? En un lugar donde las formas de producción eran más bien artesanales, ¿sí? Si ustedes se fijan, sobre todo insistimos con el tema de los salitreros, lo que hacía el obrero de salitrero lo hacía todo. Era el que picaba, era el que recogía, era el que trasladaba, era el que limpiaba, hacía todo. Entonces, de alguna manera, esta idea vanguardista, entre comillas, ¿sí? Del Fordismo, repercute también y se tecnologiza de alguna manera la producción o la extracción, en ese caso, de ese mineral. Hasta que los propios ingleses crearon el salitre sintético y nos fuimos al carajo, en realidad, ¿sí? Se dejó de explotar. De alguna manera, el referente cultural de intervención teórico y metodológico de aquellos años venía dado por lo que se denomina la sociología funcional norteamericana. De alguna manera, la sociología funcional, que no es lo mismo que el funcionalismo, ¿sí? Son como las bases prehistóricas de lo que es el funcionalismo, pero no es lo mismo. Esa sociología funcional norteamericana de alguna manera se articula como el referente más importante respecto de los marcos teóricos para leer lo social. De alguna manera, el trabajo social, ¿sí? La sociología, todas las distintas disciplinas, hasta la medicina, ¿sí? Toman como referente teórico esta sociología. Entonces, en función de esta sociología norteamericana, empiezan a mirar los procesos chilenos en particular, y también los distintos países latinoamericanos comenzaron a hacer lo mismo. Entonces, lo que intenta hacer esta sociología funcional norteamericana es de alguna manera dar las directrices teóricas respecto de los planteamientos científicos para comprender los sujetos, ¿sí?
Antes como que la ciencia no estaba muy presente en cómo se entendía la sociedad.